Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga mucho. En esta mañana vamos a retomar el estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Voy a tratar de dar 4 y 5 juntos porque habla del mismo tema, habla de la adoración en el cielo a Dios, del trono, de todo lo que Juan ve en lo sobrenatural. Pasamos del ámbito terrenal al ámbito sobrenatural. Juan va a comenzar a describir lo que él ve, pero recordemos que las cosas que él no conoce, él va a tratar de asemejarlas a ideas que él tiene, concepciones que él tiene en su mente, para que las personas que al tomar el libro de Apocalipsis puedan entender ¿no? lo que él va a estar describiendo y explicando. Entonces, entramos en la tercera parte, en la tercera parte de lo que sería el libro de Apocalipsis. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 19, que lo voy a estar leyendo, el mismo Señor Jesucristo le da la estructura de este libro a Juan y le dice: escribe las cosas que has visto. A Jesucristo glorificado en el capítulo 1. Recuerdan que él se paseaba en medio de los candeleros. Y las que son, las que vimos, las cartas a las iglesias, eso es lo que es, porque hasta el día de hoy estamos aún en la época de la iglesia. Y las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de que la iglesia, después de que haya terminado el tiempo de la iglesia aquí en la tierra, ¿no? O sea, las cosas futuras, lo que va a suceder, es lo que vamos a ver ahora, porque recordemos que Juan es un tipo de la iglesia, ¿no? Representa lo que sería la iglesia. Entonces, cuando Juan en el capítulo 4 sube, ¿no?, al cielo, representa el rapto de la iglesia, ¿no? Es lo que la mayoría de los teólogos se han puesto de acuerdo. Y la creencia que nosotros tenemos, impartida por nuestro pastor Hugo García, coincide, ¿no? Nosotros no vamos a pasar la tribulación, vamos a hacer, nos vamos en el rapto, ¿no? En el arrebatamiento, y recién después que la iglesia es quitada de la tierra van a venir los juicios. Gracias a Dios que nuestro pastor Hugo García siempre nos enseñó y coincide con esta visión, ¿no?, de que la iglesia, de que Juan es la representación de la iglesia, y que él asciende, y ahí el Señor Jesucristo le va a revelar lo que va a suceder, y lo vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús. Vamos a hablar la palabra de Dios. Dice, el título del capítulo 4 dice: adoración a Dios en el cielo. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vieron que la concepción generalmente que hemos aprendido es que cuando el Señor venga a buscarnos en las nubes, vendrá con voz como de trompeta, ¿no? Escucharemos esa trompeta, pero es la voz de Jesucristo como de trompeta, ¿no? Con fuerza, con potencia, ¿no? Y nos va a decir: sube acá. Nos va a venir a buscar y nos va a sacar de esta tierra, ¿no? Después de esto, es esto que yo les digo, ¿no? En griego es metatauta. Termina el tiempo de la iglesia, comienza el tiempo de la adoración de la iglesia a Dios en el cielo. Entonces, Juan dice: he aquí una puerta abierta en el cielo. Para esa época, los griegos, los judíos, en la época primitiva, concebían el cielo como una cúpula cerrada y rígida, ¿no? Ellos pensaban que el cielo era lo que ellos veían y como que era rígido, ¿no? Y nosotros en la concepción actual sabemos que hay 3 cielos, ¿no? El cielo que nosotros podemos ver, ¿no? Las galaxias, todo hasta donde nosotros podemos ver. Después está el segundo cielo, donde se mueven todos las potestades de los aires, ¿no? Donde se mueve Satanás con su ejército. Y el tercer cielo, ¿no? Donde está el trono de Dios, donde está todo lo que Juan está viendo, ¿no? Entonces, para ese tiempo, para la concepción que tenían los judíos, ¿no?, en las civilizaciones primitivas, era
algo que nunca hubieran sospechado, ¿no? Que el cielo se pudiera abrir. Pero Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel pudo ver lo que Juan vio, por ejemplo, ¿no? Ezequiel en oración, él puede ver, pero él lo ve desde la tierra, ¿no? También se abre el cielo cuando Jesús es bautizado, si ustedes recuerdan, ¿no? Los cielos se abren y Dios Padre habla, ¿no? Este es mi Hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia, él dice. Y todo el mundo escuchó. Y baja, y Juan ve bajar al Espíritu Santo como paloma, ¿se acuerdan? Entonces digo, no es la primera vez que para los apóstoles el cielo se abre y lo pueden ver, pero para los judíos era la primera vez que ellos escuchaban estas cosas, ¿no? Entonces, cuando dice, y la primera voz que oí como de trompeta, ¿se acuerdan que él escuchó esa misma voz anteriormente, acá en el mismo libro de Apocalipsis? Era Jesucristo mismo diciéndole, sube acá. Y es Cristo quien viene a buscar a su iglesia, ¿no? Entonces, dice, Jesucristo le revela a Juan todo lo que ha de suceder, ¿no? Recordemos que en Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Juan era un profeta. ¿Por qué? Porque iba a profetizar todo lo que iba a suceder, ¿no? Todo de aquí en adelante, él va a profetizar todo lo que va a pasar, porque aún estamos en la segunda etapa del libro. No hemos pasado a la tercera etapa. No vino Cristo aún a buscar a su iglesia, entonces no comenzó la tercera etapa. Y Juan es considerado profeta por este sentido, ¿no? Porque escribe todo lo que el Señor le dice, profetizando lo que ha de suceder, ¿no? Entonces, Dios Padre le va a revelar todo, ¿no? Dios Padre le reveló a Jesucristo y Jesucristo le va a revelar todo a Juan, ¿no? Entonces, nada oculto hay para los siervos de Dios. Por medio del Espíritu Santo, porque Él está en el Espíritu, que trae luz a la mente y a la vida de sus siervos, Jesucristo le va a mostrar todo lo que sucede después que la iglesia sube al cielo, ¿no? Entonces dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Inmediatamente, como dice en otros pasajes bíblicos, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? En un instante él estaba ante el trono de Dios, ¿no? Es como el novio cuando lleva a su novia a la casa, ¿no? ¿Qué hace? La presenta al Padre, ¿no? La presenta a sus padres. Jesucristo hace exactamente lo mismo. Cuando sube la iglesia, se presenta ante el trono de Dios, ¿no? Ante el Padre, ¿no? Le presenta a la novia, ¿no? Él viene a la tierra, pero no pisa la tierra, ¿no? Desde la nube, desde los aires, levanta a su novia, ¿no? Y la presenta al Padre. Muchos me dirán, ¿cómo podemos afirmar que Juan representa a la iglesia? Bueno, el término iglesia, de hecho, no aparece hasta de vuelta hasta el capítulo 22, ¿no? Ya después de este capítulo ya no aparece más la palabra iglesia, ¿no? La esposa de Cristo aparece en el capítulo 19, ¿no? Y la promesa de la iglesia, por ejemplo, a Filadelfia, el que guardara y el que sea fiel, dice que será, miren, no quiero decirlo así, parafrasearlo, lo voy a leer, ¿no? En la iglesia de Filadelfia, ¿no? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores sobre la tierra. Ahí está. El Señor Jesucristo mismo acá en el Apocalipsis, Él está diciendo que Él guardaría a su iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿no? O sea, estamos hablando de la tribulación. Y hay varios ejemplos, ¿no? De que Jesucristo rescata, ¿no? A personas del pueblo de Dios de grandes catástrofes como Lot, por ejemplo, ¿no? Que fue quitado de Sodoma y luego que él sale de Sodoma, cae fuego sobre esa ciudad y es consumida.
Si recuerdan esa Sodoma y Gomorra, ¿no? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruirla, Dios quita a Lot. Entonces, por estos argumentos que yo le estoy dando, y después vamos a ver otro que a medida que lo vayamos estudiando lo vamos a ver, es que se afirma que Juan representa a la iglesia, ¿no? Entonces, comienza a describir. Una vez que él está frente al trono de Dios, comienza a describir lo que él está viendo. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Juan estaba en el espíritu, estaba viendo con los ojos del espíritu, y recordemos que la visión espiritual es diferente a la visión humana, ¿no? Él va a tratar de asemejar, dice, semejante a piedra de jaspe y de cornalina. La piedra de jaspe es blanca, ¿no? Es un blanco puro, y la cornalina es rojiza. Entonces, algunos dicen que, obviamente la santidad, la pureza de Dios es ese blanco inmaculado, ¿no? Y el rojizo puede ser como Dios fue hecho carne, ¿no? Y habitó entre los hombres, y conocemos la historia de Jesucristo, Él derramó su sangre. Entonces puede ser la representación de la pureza y la divinidad de Dios, ¿no? Mezclada con el sacrificio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero que también representa, las piedras preciosas representan esa majestad, ¿no? Representa esa santidad, ¿no? Del resplandor de Dios, ¿no? Porque son piedras preciosas y muy costosas, la piedra de jaspe y la cornalina, son muy costosas. Entonces, ¿qué quiere decir? La gloria de Dios no tiene precio, ¿no? No hay nada que pueda compararse a la gloria de Dios y el sacrificio que Jesucristo hizo, ¿no? Por nosotros. No tiene precio. Nosotros no podemos pagar ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dice, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Miren ustedes, prestemos atención a esto, ¿no? Porque el arco iris nosotros lo conocemos con 7 colores, ¿no? Los 7 colores básicos. Pero aquí Juan lo ve semejante al aspecto de la esmeralda. Y la esmeralda, ¿no? Es verdosa. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que lo que nosotros vemos con nuestros ojos humanos no va a ser igual cuando nosotros estemos frente al trono de Dios, ¿no? Frente a ese escenario sobrenatural, inmenso, majestuoso, ¿no? De la presencia de Dios mismo. Entonces, él lo ve de otro color, lo ve verdoso, lo ve un aspecto de esmeralda, ¿no? Y él ve ese arco iris, porque ese arco iris, si recordamos, es el pacto de Dios con Noé cuando sale del arca. Cuando salen del arca, que son salvados, ¿no? La familia de Noé y sus hijos con sus esposas, ellos hacen un altar y adoran a Dios. Y allí, entre las nubes, aparece el arco iris que nosotros conocemos, que es el pacto de Dios con el hombre, y Dios promete no destruir nunca más la tierra con agua. Por eso nosotros vamos a ver la destrucción de la tierra con fuego. Y allí está, en el trono de Dios, ese pacto, ¿no? Recordatorio del pacto que hizo Dios con el hombre. Qué grande, ¿no? Qué grande es Dios, ¿no? Porque siempre nos tiene presentes. Siempre estamos en su mente, en su corazón, ¿no? Es inmenso el amor de Dios, ¿no? Seguimos leyendo en el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 tronos, con 24 ancianos sentados, muchos teólogos dicen que son 12 patriarcas de las tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿no? Del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo que Juan no especifica quiénes son, pero lo que sí nos importa a nosotros es que esos 24 ancianos son representantes, ¿no? Son representantes de los redimidos de todos los tiempos, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. De antes
de la muerte y resurrección de Cristo y después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Simboliza a todos aquellos judíos, griegos, gentiles, de todos los tiempos, tribus y naciones que han creído en Jesucristo. Están vestidos de ropas blancas, han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, con las coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Con la corona de vida eterna. Entonces, sí nos tiene que quedar claro que esos 24 ancianos son representantes, ¿no?, de los redimidos de todos los tiempos, de toda la tribu, lengua, nación, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, que recordemos que son representantes de los redimidos. En el 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí vemos una imagen impactante, ¿no? Porque cuando Juan se presenta ante el trono de Dios, y ve toda esa majestad, ve esos tronos, ¿no? Comienza a ver relámpagos, truenos y voces, que representa la majestad, el poderío de Dios, ¿no? La presencia de Dios también representa juicios. Recordemos que, por ejemplo, esta misma manifestación de truenos y relámpagos, ¿no?, estuvo en el monte Sinaí cuando Moisés fue a hablar con Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que el pueblo quería ir y hablar con Dios? Fueron todos, rodearon la montaña, pero ¿qué pasaba? Cuando empezaron a ver esos truenos y esos relámpagos y la manifestación de la majestad de Dios, del poder de Dios, le dijeron a Moisés: no, anda tú habla con Dios, tú sé nuestro intermediario entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de la majestad, de la demostración de poder que Dios estaba haciendo sobre el monte Sinaí. Entonces, a partir de ahí, el intermediario entre Dios y el pueblo era Moisés, ¿no? Y Moisés iba y hablaba cara a cara con Dios. Pero ¿qué pasaba? Esa era la manifestación que Dios tenía para mostrarles el poderío de Dios, ¿no? Y bueno, y delante del trono ardía, dice, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Recordemos que el número 7 es total, completo. Entonces, el Espíritu Santo estaba en ese fuego encendido, ¿no? Y ese fuego encendido era un fuego lleno de juicio contra el pecado, y ese juicio pronto lo vamos a ver cómo cae sobre la tierra, ¿no? Estaba encendido en ese fuego, ¿no? Dice, y en el versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Miren qué tremendo, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Los judíos le tenían miedo al mar, porque el mar era tempestuoso. Entonces, él cuando está observando, ¿no?, delante del trono había, dice, un mar, como un mar de vidrio semejante al cristal. No está queriendo decir, hay como un mar de cristal, pero es quieto. No era conocido por los judíos, porque ellos conocían el mar intempestuoso, ellos tenían miedo al mar, le temían al mar. Entonces, cuando él ve eso, lo ve como un mar de cristal, en calma, ¿no? En calma, en paz, ¿no? En mansedumbre estaba ese mar, ¿no? Como de cristal, dice, ¿no? Como un mar de vidrio. Para esa época el vidrio y el cristal eran materiales muy raros de encontrar, ¿no? Si bien ya existían, pero eran muy raros de obtener. Entonces, era raro ver un mar quieto, ¿no? Para un judío era raro ver un mar quieto. Y él lo estaba viendo, y lo describe de esa manera, como quieto, ¿no? Y para describirlo de esa manera, cristalino, ¿no?, y utiliza estos dos materiales, el vidrio y el cristal. Dice, y junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos 4 seres vivientes que él ve,
¿no? Lleno de ojos, implica que esos son las cualidades de Dios, que ahora las vamos a ver, porque Él va a describir cada ser viviente, ¿no? Y cada ser viviente tiene la cualidad de Dios, pero Dios lo ve todo. Entonces Él ve esos ojos por delante, por detrás, como que a Dios no se le escapa nada, ¿no? Porque recordemos que estos 4 seres vivientes son como las 4 cualidades de Dios. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, ¿no? El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Representa cualidades de Dios. Y tiene ojos, dice, ¿no? Delante y detrás, lo ve todo. Nada se escapa de la vista de Dios. El león representa la majestad, el poderío de Dios, ¿no? El becerro, la fidelidad, la humildad de una oveja, ¿no? Que todos conocemos. Son cosas conocidas. El hombre representa la inteligencia de Dios, ¿no? La humanidad en Jesucristo, ¿no? Y el águila volando, la soberanía, ¿no? La soberanía de estar en las alturas, ¿no? También también los evangelios representan estas cualidades de Dios, porque por ejemplo Mateo representa a Jesús como el rey que ha de venir sobre el pueblo de Israel, ¿no? Marcos, por ejemplo, lo representa como el siervo de Dios, como el becerro, ¿no? Lucas lo representa como el hombre perfecto, el hombre íntegro, perfecto de Dios, ¿no? Y Juan como el Hijo de Dios, como el águila esa que está en las alturas. También se puede ver a la inversa, por ejemplo, ¿no? Porque el león tiene la majestad, ¿no? Es el vencedor, es el león de la tribu de Judá, el que venció la muerte, ¿no? El vencedor que está con el Señor Jesucristo, con el Padre, ¿no? El becerro, porque para vencer tuvo que morir. Para vencer la muerte primero tuvo que morir. Entonces el becerro fue como cordero al matadero, para vencer y ser el león, ¿no? Tuvo que ser hombre, ¿no? Para ir al matadero tuvo primeramente que encarnarse en hombre, ¿no? Para después morir y ser ese becerro y luego vencer la muerte y ser el león de la tribu de Judá, ¿no? Y primeramente Juan, para nacer como hombre, tuvo que dejar su reino celestial. ¿Entienden el significado inverso? Primero estaba con el Señor, se hizo hombre, murió como un becerro, como un cordero del matadero, y fue el león de la tribu de Judá, vencedor, más que vencedor, ¿no? Entonces, estos cuatro seres vivientes representan esas cualidades, ¿no? De Dios, de Jesucristo, ¿no? Entonces, el profeta Ezequiel también lo vio a estos 4 seres vivientes, y él ve a los 4 seres vivientes desde la tierra. Entonces él va a ver otra perspectiva, y lo pueden ver ustedes en el libro de Ezequiel también, también los ve. Dice, y los 4 seres, en el capítulo 4, versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Los ojos eran eso que yo les digo, que Dios lo ve todo, ¿no? Dios puede ver todas las cosas y nada se escapa de sus ojos. Estos seres vivientes vigilan, ¿no? Vigilan todo. Entonces, están como guardias en el trono de Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esas son las cualidades de Dios. Entonces, las mismas cualidades de Dios son lo que protegen el trono de Dios. Dice, en el capítulo 4:8, en la segunda parte dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No cesaban día y noche de adorar a Dios, no cesaban de adorar, ¿no?, al Todopoderoso, dice, al que era, al que es y al que ha de venir. Sabemos que Dios no tiene tiempo, sabemos que Dios no tiene comienzo y no tiene fin, ¿no? Él es eterno. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, a Dios Padre, y al que vive por los siglos de los siglos,
los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos la adoración por todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Resaltando la santidad, el poderío, la eternidad, todo lo que implica Dios y Jesucristo, ¿no? Delante del trono, reconociendo que quitando sus coronas, dice, echando sus coronas delante del trono, ¿no? Reconociendo que esas coronas de vida eterna no las pudieron conseguir por mérito propio. Reconociendo que si no hubiera sido por el Señor Jesucristo y su victoria en la cruz del Calvario, ellos no estarían allí, ¿no? Reconociendo que ese poderío que tienen esos tronos es todo dado por Dios, todo fue creado por Dios, todo fue hecho por Él y para Él, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en el cielo va a haber adoración y adoración. Y lo que hoy hacemos aquí en tierra, que adoramos a Dios, que nos juntamos en la iglesia para adorar, que nos juntamos, es como un preludio, es un ensayo de lo que va a ser allá en el cielo. Imagínense allá frente al trono de Dios, viendo al Cordero inmolado, ¿no? Como inmolado, viendo a Jesucristo, viendo a Dios Padre, rodeados de ese fuego del Espíritu Santo, ¿no? Imagínense lo que va a ser allá. Debe ser espectacular ese escenario que está viendo Juan, ¿no? Que hasta este momento es todo adoración, una adoración de continuo día y noche. Dice que los atributos de Dios, ¿no? Glorificando a Dios, magnificando la adoración. Hasta aquí, ¿no? Hemos visto el capítulo 4. Como les dije, en plena adoración, todo el pueblo de Dios. Lo vamos a ver ahora en el capítulo 5. También hay otro argumento para confirmar que la iglesia estaba en esta adoración plena de la presencia, en presencia de Dios Padre y en presencia de Dios Hijo, y estaba allí en medio el Espíritu Santo, juntamente con nosotros. Así que bueno, hermanos, hasta aquí el capítulo 4, el capítulo 5 se lo voy a dar en el otro video porque, como les dije, no me va a alcanzar la cantidad de minutos en el video. Que el Señor Jesucristo los bendiga, tengan confianza, hermanos, porque vamos a ser guardados de la prueba que ha de venir para todo el mundo. El Señor Jesucristo siempre guardó a sus siervos y no va a juzgar a sus siervos juntamente con los impíos. Así que un abrazo enorme, hermanos queridos, que Dios los bendiga mucho y sigamos adorando, sigamos haciendo ese ensayo general para el día que estemos frente al trono de Dios, podamos adorarlo en otra dimensión. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo video.